Vamos a iniciar en el menú de configuración. En este menú de configuración nos vamos a ir a este módulo de elementos del sistema y vamos a entrar a las listas. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a ver. En este caso vamos a considerar la lista de los sindicatos, ¿sí? ¿Qué ocurre en la lista de los sindicatos? Vamos a poder registrar en el dato adicional el root del sindicato. ¿Para qué vamos a necesitar precisamente ese registro? Porque en el libro de remuneraciones electrónico tenemos 10 columnas que nos piden la identificación del sindicato. Por lo tanto, si yo aquí registro en el dato adicional el root, me va el libro a reconocer ese root y por lo tanto ya voy a poder tener el dato completito que necesitaba para poder hacer mi declaración como corresponde. ¿Ya? Tenemos 10 columnas y por lo tanto en el Excel, ¿cierto? Cuando revisamos el libro, recuerden que primero lo podemos sacar en Excel para revisarlo y luego en CSV, sin abrirlo, lo enviamos y lo publicamos, ¿cierto? Directamente en el portal de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Ahí en la columna, a partir de la columna B, la V, ¿cierto? Está la columna que se llama Root ORG Sindical 1. A partir de ahí empezamos entonces a reconocer, según el sindicato que hayamos registrado, los root correspondientes a los trabajadores. Ahí hay 3 ejemplos, ¿cierto? O 13 registros. Las 3 primeras columnas ya están ocupaditas, entonces ahí estamos reconociendo por cada uno de nuestros trabajadores precisamente el dato del root para el libro de remuneraciones. Recuerden que el libro lo sacamos desde la información y salida, desde ese menú, reportes básicos, libro de remuneraciones electrónico. ¿Ya? Entonces, en estas columnas ya podemos registrar o va a aparecer precisamente el root de los sindicatos, ¿ok? Dato adicional, entonces, en las listas. Ahí complementamos la información del sindicato. Ahí tenemos el nombre, el código interno, ¿cierto? Pero el root precisamente es el que necesitamos identificar para nuestro libro de remuneraciones electrónico. Sigamos avanzando. Nos vamos a quedar en el menú de configuración, pero ahora vamos a bajar un poquito a la administración. Ahí nos vamos a ir a las preferencias. ¿Qué vamos a encontrar en las preferencias? Vamos a encontrar precisamente que en la pestaña de asistencia, para aquellos que tienen contratado una integración con algún sistema de asistencia, va a poder activar, ¿cierto? Esta última opción que indica la sincronización del artículo 22. ¿Qué significa esto? Significa que al seleccionar ese ticket vamos a poder sincronizar la información, vamos a poder enviar tanto los empleados como sus contratos con modalidad del artículo 22, es decir, sin el horario, al sistema de asistencia. Y con eso vamos a tener la información comunicada, ¿cierto? La información viene y va y por lo tanto en todos laditos vamos a tener este dato en particular, así que los empleados que son sin artículo, o sea, con artículo 22 sin horario, ahí sí, ¿cierto? Los vamos a poder comunicar también a nuestro sistema de asistencia. Un paréntesis y atención comercial, ¿cierto? Recuerden que esta pestaña, si no está contratado algún sistema, claramente no vamos a visualizar lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Entonces, ahí atención a comercial, ahí tenemos ahí algunas alternativas, GeoVictoria, está también Binouse, para poder trabajar con la asistencia y así nos comunicamos también con Rex, por ejemplo, ¿cierto? Pidan ahí, converse con su comercial. Sigamos avanzando. Nuevamente nos quedamos en configuración, pero ahora nos movemos otro poquito. En el menú de desarrollo organizacional, recuerden que este es un módulo que ya está tomando más cuerpo, y en el desarrollo organizacional vamos a ver qué ocurre con los departamentos. Recuerden que en el desarrollo organizacional está pensado en que precisamente podamos, ¿cierto?, ir armando este organigrama. Una de las opciones, una de las acciones, una de las funcionalidades precisamente es armar este organigrama y de esta forma vamos a poder armando esta estructura, ¿cierto? De áreas, departamentos, los cargos, las jefaturas, las escalas, toda esta información relacionada con los sueldos y por lo tanto automatizamos un poquito también esta información. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso con los departamentos. Indica que en este momento la lista de departamentos existentes se puede exportar desde la opción de Excel. Recuerden que en el menú, en la barra superior derecha, tenemos el icono de Excel y en este caso sí se puede, ¿cierto?, hacer este registro.
Para aquellos que por ahí desconocen este módulo también hay que contratarlo, viene como Mattel, ¿cierto? Todo aparte. En este caso, este módulo en particular hay que contratarlo adicional, se activa, ¿cierto? Y por lo tanto ya podremos configurarlo, ¿sí? Para que se vea como yo tenía entonces mi menú donde está desarrollo organizacional y pueda armar el organigrama para mi empresa, entonces una llamadita ahí al ejecutivo comercial, ¿cierto? Y lógicamente le decimos, por favor, actíveme el menú de desarrollo organizacional que se viene creciendo, pero con todo. ¿Ya? ¿Ok? Así es que, por si acaso ahí, Yesenia, ya que estaba justo preguntando que la vi de reojo. Ya, en la exportación así viene. El Excel entonces nos dice, perfecto, el listado de departamentos son el código, luego el nombre del área de que pertenece, ¿cierto? Ahí hay una relación de estos dos datos y lógicamente está preguntando si está habilitado o no. Esto en la medida que vamos configurando este módulo es si estos datitos van siendo habilitados o todavía está en la etapa de configuración. ¿Ya? ¿Ok? Avancemos, avancemos. Nos vamos a cambiar, ya vamos a dejar las configuraciones y ahora nos vamos a ir a otro módulo, a otro menú, donde está la carpeta del colaborador. La carpeta del colaborador, recuerden que ahí están todos los datos principales de todos nuestros colaboradores. Ese cajón donde están todas las carpetas, aquí estamos, ¿cierto? Y aquí nos vamos a ir a la opción, al módulo particular de ausentismo. ¿Qué ocurre ahora con el ausentismo? Vamos a ver. En el ausentismo, para los permisos y faltas, ¿cierto? Es que se agrega un campo de fecha de aplicación. Ojo, y de hecho, justamente la imagen nos dice precaución, ¿cierto? Cuando marcamos esta fecha y ponemos un datito, ¿cierto? Esta precaución nos indica que al activar esta función y especificar la fecha de aplicación para la ausencia, se va a omitir la fecha original del registro, ¿sí? Por lo tanto, dejando solamente activa la fecha de aplicación. Por lo tanto, úselo con cuidado, ¿cierto? ¿Qué más tenemos para el ausentismo? Tenemos también en la licencia por accidente. La licencia por accidente ahora también puede tener reflejado, ¿cierto? La marca, la identificación, este check de no rebaja. Este campo que se veía, ¿cierto? En la licencia médica, ahora también la tenemos en la licencia por accidente, por lo tanto también eventualmente podríamos registrarlo de esa forma. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos para los permisos y faltas tenemos la opción de la fecha de aplicación, que, ojo, úsenlo con cuidado, ¿cierto? Con atención, con responsabilidad y además porque va a ser el reemplazo de la fecha oficial, ¿cierto? Y aquí en la licencia por accidente tenemos la opción de si rebaja o no. Recuerden que cuando este check, ¿cierto? Este botoncito está en azul, quiere decir que lo estoy activando, le estoy diciendo que sí, ¿ya? Este semáforo lo estoy prendiendo, ¿ya? Si está en color gris, quiere decir que está apagadito, no está activo y por lo tanto sí va a rebajar precisamente esta licencia. ¿Listo? ¿Ya? ¿Seguimos? Seguimos. El ausentismo está para todos, por si acaso. ¿Ah? Recuerden eso. Bien, vamos a la misma carpeta, pero ahora nos vamos a mover un poquitito hacia el expediente. Directamente en el expediente del colaborador vamos a ver la cuenta corriente. Recuerden que la cuenta corriente es relativamente nuevita del mes pasado, ¿cierto? De la versión pasada. ¿Qué ocurre ahora? Ya tenemos actualización para la cuenta corriente. Ocurre que, ¿se acuerdan que el mes pasado les decía yo, se puede cargar entonces los préstamos empresa, no de la caja, préstamo empresa y los anticipos, se pueden cargar por ahí. Ahora el préstamo también puede ser en UF. Ahí en la opción donde dice función, ¿cierto? Donde está el cuadrito, vamos a poder indicar si es en pesos o en UF. Por lo tanto, obviamente los números tienen que ir de acuerdo a esa información, ¿cierto? El mismo sistema va a hacer la conversión de acuerdo al tipo de cambio de la UF y por lo tanto vamos a tener el valor correspondiente, ¿sí? Recuerden, y este es un dato adicional, ¿sí? Una marquita ahí, pongamos un alfilercito. Recuerden que para el préstamo, si tenemos activado el flujo de firma, el cheque que está ahí abajo, ¿cierto? Recuerden que para ello hay que tener un documento, ¿cierto? Para ello hay que tener un documento. ¿Por qué? Porque ese documento se va a generar y entonces también va a estar relacionado con el flujo de firma.
Entonces, para los que tienen ya activado su portal del trabajador con firma digital, recuerden que al marcar el ticket de firma con flujo de firma, quiere decir que necesito el documento que especifica, ¿cierto?, el detalle de este préstamo y además, ¿cierto?, el flujo correspondiente para que el colaborador lo firme. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ese era un datito adicional. ¿Qué más tiene el préstamo? El préstamo también tiene en el estado, ¿cierto? Ahora va a tener 3 estados: en curso, en pausa y finalizado, ¿sí? En curso quiere decir que el préstamo está, ¿cierto?, en fecha, ¿cierto? Está vigente. Y por lo tanto, aquí hay un detallito. Yo puedo pasar de este préstamo, lo puedo pausar y luego lo puedo devolver a en curso, es decir, puedo pausarlo y después quitarle la pausa. A eso se refiere. Entonces, por lo tanto, dice préstamo vigente que puede cambiar a pausa o viceversa. ¿Se fijan? Ahí hay una comunicación. Distinto es el finalizado. En pausa es la manera de suspender entonces este préstamo, quiere decir que ese mes vamos a bloquearlo un poquitito por un tiempo y luego lo volvemos a activar hasta lograr abonarlo completamente. ¿Sí? ¿Ok? El finalizado por medio del abono entonces se da por terminado, el abono completo, lógicamente, sin quedar un saldo. Eso significa entonces precisamente ese registro. ¿Sí? El estado entonces está, una vez que yo lo registro, en la parte superior derecha dice en curso, en pausa o finalizado. Según que vayamos haciendo, cómo lo vamos administrando, es precisamente cómo va a estar ese estado. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos entonces. Bien, nos vamos a cambiar, ya nos vamos a ir al colaborador más y ahora nos vamos a ir a los informes. En el menú de información y salida nos vamos a ir a los reportes de gestión y vamos a encontrar el informe de resumen de vacaciones. ¿Ya? ¿Ok? En el resumen de vacaciones, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la exportación a Excel de este resumen de vacaciones ahora viene con un campo adicional. Viene con el campo de centros de costo. Por muchos pedidos, ¿cierto? Ahora en la versión en Excel, cuando lo exportemos, vamos a poder visualizar el centro de costo, donde precisamente de las primeras columnas, en la columna D, ¿cierto?, tenemos el root, el nombre del colaborador, el número del contrato y luego viene el centro de costo para que podamos también hacer las gestiones correspondientes con respecto a este informe cuando lo generemos, ¿cierto?, en exportación vía Excel. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Seguimos avanzando, nos movemos entonces un poquito en el menú y nos vamos a ir a las novedades. Estas novedades son muy útiles, ¿cierto? Es muy útil estas novedades donde tenemos todos los tipos de importación dependiendo de qué actividad vamos a realizar. En este caso nos vamos a centrar en la modalidad de actualización, donde vamos a ver una opción especial que dice actualización de anexos. ¿Qué significa esto? Actualización de anexos. ¿Qué significa? Significa entonces que yo voy a poder ver, visualizar los anexos de contrato y voy a poder hacer una suerte de actualización. ¿En qué sentido? Esta ventanita, ¿cierto? Esta ventanita nos muestra cuáles son los contratos, cuáles son las fichas de contrato que han tenido modificación. Le modifiqué el sueldo, le cambié la jornada, lo cambié de centro costo, cualquiera de esos cambios que podamos hacer dentro del contrato, ¿cierto? Se va a visualizar y me dice presenta cambios. Puedo hacer un filtro y buscar, ¿cierto?, si hay algún empleado entre las empresas, pero de todas maneras me muestra ahí. Puedo visualizar cuál es el cambio. Si se dan cuenta ahí me dice ver, número de cambios 1 dice y ver. Entonces ese empleado indica que para su contrato número 2, ¿cierto?, tiene algún tipo de cambio. ¿Cuál sería el cambio? ¿Cierto? Me muestra las diferencias entre el anexo y el contrato. ¿Qué significa el anexo? La opción de ver, ¿cierto?, en cada registro permite detectar las diferencias que hay entonces entre estas dos situaciones. El contrato es la ficha de contrato y el anexo es en la memoria, es lo que vamos a guardar como respaldo de cómo estaba esa dato, esa información. Por lo tanto, aquí es donde podemos decir, ¿cierto?, de que el contrato, por ejemplo, está mostrando 820 y el anexo tiene en su memoria 800. Ahí hay una diferencia. Por lo tanto, también puedo ir revisando estos valores, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ya? Entonces,
¿Cómo encontrar todo esto? Porque a lo mejor se pusieron a buscar y no lo encontraron. Vamos a ver. Ya en la actualización, fíjense bien, cuando actualizamos o vamos a revisar, en esta misma línea donde podíamos verlo, en la acción podemos decirle actualizar y por lo tanto se va a ejecutar de que desde la ficha comunicamos a esta copia que tenemos al anexo y por lo tanto actualizamos esa información. ¿Se fijan? Y ahí vamos entonces ordenando un poco la cosa. Nos va diciendo entonces si podemos actualizar de a uno o el botoncito de abajo nos dice actualizar masivo, actualizar todo lo que marquemos, ¿sí? Y por lo tanto arriba donde nos decía que presentamos uno cambio, ahora tenemos uno actualizado o creado. ¿Se fijan? ¿Ya? De esta forma, ¿cómo llegamos a ello? Ahora viene la habilitación. Ustedes tendrían que ir al menú de configuración, administración y preferencias. En las preferencias, la última pestaña, ¿cierto? Es de anexos de contrato. Esta pestaña de anexo de contrato tiene dos habilitaciones, dos checks para habilitar. El primero, precisamente, nos permite trabajar con lo que veíamos recientemente, ¿cierto? En el cual, al habilitar este check, que es el de arriba, ¿cierto? Dice que al habilitar esa opción se guarda una copia de los datos de cada contrato. Por lo tanto, ahí puedo hacer la validación de cuándo hice el cambio y cómo hice el cambio. ¿Se fijan? Permite que se active la actualización entonces de los anexos de contrato. Cuando yo habilito aquí, se me activa entonces ese menú en las novedades y por lo tanto ahora sí podría verlo y visualizar esa información. ¿Se fijan? Primero tengo que tener la pestaña de anexos de contrato, luego habilito aquí y se me activa entonces esta actualización y puedo tener ese check, ¿cierto? Esa revisión de la información para tener todo en sincronía y estar enterado de los cambios también. ¿Sí? Esta habilitación también tiene una segunda instrucción, ¿ya? Esta opción, la de abajito, la que sale un sí, indica si permito utilizar los datos del anexo de cálculo del contrato para los cálculos. Esto significa entonces que el anexo me va a permitir y se me va a reflejar, ¿cierto? En los cálculos, allá en la prueba, ¿cierto? En la liquidación de prueba. Eso lo vamos a ver entonces cómo se refleja de esta forma. Aquí tengo mi liquidación de prueba y si está en un sí la opción anterior, entonces aquí tenemos este ticket que se va a estar activado o podemos activarlo para la liquidación presente. ¿Se fijan? De esta forma ese check de utiliza anexos va a permitir utilizar precisamente los valores del anexo de contrato para la emisión de esta liquidación de prueba. ¿Ya? De esa forma vamos también ir ayudando, ¿cierto? A que la información esté toda coordinada, esté toda como corresponde, ¿ya? ¿Ok? Bien, salieron varias preguntas, las vamos a ver a continuación. Sigan nomás. Bien, nos cambiamos ahora rotundamente de novedad y nos vamos al menú de tareas. En este caso nos vamos a ir a los documentos masivos. ¿Han usado estos documentos masivos? Es muy práctico utilizarlos. Vamos a ver qué ocurre en los documentos masivos. Para el que no se había percatado, ¿cierto? Ahora se activó y se agregó para esta versión una pestaña nueva que dice descarga masiva. ¿Para qué me sirve esta descarga masiva? Porque con 4 simples pasos voy a poder descargar los documentos que el empleado podría tener en su carpeta o los empleados pueda tener en su carpeta. ¿Sí? 4 simples pasos. Si se fijan, el paso 1 dice filtra y busca. En el paso 2 dice selecciona a los colaboradores. Paso 3 dice selecciona el tipo de documento y el 4 indica el resumen, donde finalmente puedo descargar, ¿cierto? Con un simple entonces filtro, busco entonces cuáles son los documentos que quiero descargar y simplemente los descargo. Puede ser un empleado, pueden ser varios, puede ser un documento como pueden ser varios, ¿cierto? Vamos a ver en detalle precisamente con cada uno de estos pasos. El paso 1 entonces nos indica filtra y busca, ¿cierto? Entonces, donde está la información que claramente dice todas las empresas, como siempre vamos a tener la elección de decir todas las empresas o alguna en particular. Donde dice todos los empleados, vamos a tener la opción de decir todos los empleados, un filtro o un grupo de colaboradores. Además, ¿cierto? Recuerden que estas mismas informaciones, este mismo tipo de filtro, está en los informes, está en los procesos, ¿ya? El grupo de colaboradores quiere decir que yo tengo creado un grupito y lo llamo, ¿cierto? Es una versión más rápida, más ágil de los filtros. El filtro es cuando tienen algunos datos en común. Los empleados cuando yo los menciono directamente y todos los empleados, bueno,
todos los empleados de la empresa determinada, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos resumiendo acotando la información sobre quiénes vamos a buscar los documentos. Avancemos al paso 2. El paso 2 dice selecciona a los colaboradores. De acuerdo al filtro anterior, podemos decir todos los colaboradores de una empresa, como podemos nombrarlos también, ¿cierto? Como también podríamos decir grupo de colaboradores, ¿verdad? Entonces, en esa opción, me va a entregar el listado de los colaboradores que, lógicamente, tiene que ver con el filtro inicial, ¿cierto? Aquí es donde podemos marcar el check que diga que selecciono a todos, como también puedo ir marcándolos, identificándolos. Si se fijan ahí, es poner el cursor sobre el nombre del colaborador y por lo tanto ya puedo ir marcando uno que otro, ¿cierto? Una selección más acotada. Así que tengo dos formas de hacer el registro. Finalmente, en esta parte, en la parte baja, nos dice cuántos registros, es decir, cuántos empleados son los que aparecen, los que existen según el filtro del paso 1. ¿Ya? ¿Ok? Avanzamos. Paso 3. Paso 3 nos dice, ¿cierto? Y nos muestra cuáles son los documentos. De acuerdo a todas las personas anteriores, vamos a ver aquí ahora una serie de documentos en los cuales a lo mejor podemos filtrar por algún tipo en particular, ¿cierto? Aquí en la segunda parte donde dice todos, podemos elegir si es un tipo en particular o todos los tipos de documentos. ¿Qué pasa si queremos todo? Pausa. Se me había ido el internet. Ya. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? Podemos visualizar y podemos filtrar también por fecha, por tipo de documento. Nos va a aparecer el listado de los documentos en los cuales podemos irlos marcando uno a uno según el casillerito de ahí, ¿cierto? Como también podría ser que en el casillero grande que está arriba, en el check que está arriba, podemos decir, perfecto, todos aplican, ¿cierto? De esa forma le vamos a decir, luego de presionar agregar, ¿cierto? Le vamos a decir, perfecto, vamos a descargar. ¿Ok? ¿Listo? En este caso, recuerden que abajito, entonces, también aquí nos dice, se están visualizando, de acuerdo a este filtro, 579 documentos, por ejemplo, aparece acá. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el paso 3, entonces, donde elegimos los documentos con más filtro adecuado. ¿Ok? Pasemos al paso 4. Pasemos al paso 4. Ahí, sí, no, me adelanté. Ahí está el paso 4. El paso 4 nos dice entonces el resumen. ¿Qué nos muestra en el resumen? Nos va a mostrar, primero nos identifica cuáles son los colaboradores que elegimos y ahí nos muestra entonces internamente, si se fijan hay unas flechitas que apuntan hacia abajo o hacia arriba, ahí nos va a mostrar cuántos documentos tiene cada uno de estos colaboradores y por lo tanto puedo revisar, ¿cierto?, de que lo que seleccioné en los pasos anteriores es lo correcto. Aquí todavía puedo modificar esta asignación, ¿cierto? Esta aplicación diciendo, no, en realidad el anexo de teletrabajo de Valentina Pérez no era y lo puedo eliminar con el botoncito rojo, ¿cierto? Ese canastito y por lo tanto el basurero y por lo tanto no lo descargo. Cuando ya estoy seguro y en la revisión dije, sí, efectivamente son todos los documentos, vamos a presionar el descargar y ya nos va a entregar un archivo, ¿cierto? Zip con todos los documentos que tenemos entonces seleccionados. ¿Ok? ¿Listo? Simples 4 pasos, vamos siguiendo ahí los filtros para poder llegar finalmente al descargar. ¿Ok? Ahora sí, avanzamos. Nos quedamos en las tareas y vamos a visualizar que en otras tareas recuerden que está este nuevo módulo de automatización, ¿cierto? Este nuevo módulo de automatización que nos viene a solucionar muchas tareas repetitivas que teníamos durante el mes, ¿cierto? Bien, ¿qué se viene como nuevo? Sorpresa, sorpresa. Yo creo que van a quedar encantados y van a querer aprender a usar si es que no lo han visto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Dice nuevos desencadenadores. Para poner en contexto, recuerden que los desencadenadores para una automatización significan que yo estoy diciendo cómo se activa la regla que voy a hacer, ¿cierto? La regla es toda una instrucción, ¿cierto? En que, lógicamente, voy a tener el dato. La instrucción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se gatilla? Se gatilla, por ejemplo, programándolo, poniéndole una fecha, ¿cierto? Y podemos decir que repetitivamente sería en esa fecha, así como también puede ser a partir de la creación de un colaborador, se activa cierta regla, ¿cierto? Cierta acción. Bueno, estos nuevos son dos.
desencadenador de cambio de mes y desencadenador manual. ¿Qué significa cada uno? El de cambio de mes permite ejecutar la regla en el momento en que se realiza el proceso de cambio de mes. Cuando yo voy allá, ¿cierto?, a la administración en el mes de proceso y le digo, perfecto, de agosto pasemos ahora a septiembre, en ese mismo instante que hicimos el cambio, aquí también los vamos a activar y por lo tanto todas aquellas reglas que creamos con esta condición, ¿cierto?, con este desencadenador, se van a gatillar y por lo tanto voy a poder mandar esos mails con la información correspondiente, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por lo tanto, como es precisamente al hacer el cambio de mes, no requiere configuraciones adicionales. Simplemente es esa condición. Cambia el mes y por lo tanto aquí también se activa este proceso. ¿Se fijan? El desencadenador manual, como bien dice su nombre, se va a ejecutar en la medida que yo le diga entonces ejecutar, ¿cierto? Entonces yo indico, hay algunas que lógicamente no tenemos una fecha, no tenemos cómo determinar cuándo sería y por lo tanto podría ser una acción manual, pero por lo menos la acción la tenemos preparada, cosa de decir ahora, ¿se fijan? ¿Ya? Así que ahí tenemos dos desencadenadores también, ya forman 4 de este menú, de este módulo de automatización, ¿ya? ¿Ok? Acciones también hay nuevas y aquí también van a quedar muy, si se fijan en la imagen no solamente les mostré la acción en particular, sino que también un detalle de creación de una regla. Recuerden que, ¿cierto? Yo indico un desencadenador y después indico reglas, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? Voy a filtrar por empresa, voy a filtrar por colaborador antes de generar los reportes, elijo los reportes y luego digo entonces voy a mandar un correo con reportes. ¿Se fijan? Esto es para automatizar esos envíos repetitivos que teníamos que hacer, que siempre hay que hacer. Bueno, vamos con estas nuevas acciones, estos nuevos reportes que podemos tener, ¿cierto? Se incluyen reportes en las acciones, ¿cierto? Con las siguientes opciones. El primero, enviar informe de Previred. No les puedo ver las caras, pero me gustaría verlas. Me imagino que ya se le están poniendo su carita así con sonrisa, ¿o no? ¿Cierto? Al activar, ¿cierto? Al trabajar con este envío de informe de Previred, precisamente contestamos las mismas preguntas de siempre con Previred. Decimos que con el proceso es un proceso anterior, es el proceso presente, etcétera, ¿cierto? En el origen de la nómina, si es de remuneraciones, si tiene que ver con las gratificaciones, si va o no va con la columna 105, que es el centro de costo o sede, ¿cierto? Si emite o no emite el formulario número 30. Las mismas preguntitas que contestamos, ¿cierto? Para poder generar nuestro archivo Previred de siempre, pero ahora, cuando yo crea esta regla en que indique, por ejemplo, que quiero, fíjense bien, ahí está programado que para una fecha en particular, ¿cierto? Selecciono una empresa, en este caso recuerden que además yo debo seleccionar una empresa, ¿cierto? Entonces, selecciono una empresa, luego le digo que voy a agregar el informe de Previred con las opciones correspondientes, ¿cierto? Y después digo, entonces, voy a armar un correo y ese correo se lo mando a alguien correspondiente. Podría ser, por ejemplo, que se lo tenga que mandar al contador y por lo tanto ya no tengo que estar yendo a sacar el archivo, sino que simplemente llegada la fecha se manda solo. ¿Se fijan? Supongamos el 8 o el 9, ¿cierto? O el 10 en la mañana, se lo podemos mandar al contador, ¿cierto? Pero lo dejamos automatizado, ya ni nos preocupamos. Ya está calculado, está revisado, por lo tanto, nada más que hacer. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahí hay una forma entonces de hacer, por ejemplo, este tipo de utilización del envío del informe de Previred. Tenemos otro reporte. En este caso habla de la centralización contable. Puras buenas noticias, ¿se fijan? De la misma forma que estábamos creando, por ejemplo, el anterior de Previred, en este caso podemos generar, a partir de la definición del proceso, del tipo de centralización, del diagrama, ¿cierto? De la pauta, de la opción de salida, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, que lo vamos a sacar en Excel y después encima lo podemos sacar 2 veces. Podemos dar la opción, si se fijan aquí y miran con detalle la pantalla, dice luego comprobante contable, está 2 veces. ¿Por qué? Porque en una de las veces yo puedo sacar en el formato Excel y en el segundo puedo generarlo,
definitivamente. Por lo tanto, puedo tener los dos formatos necesarios para que puedan trabajar correctamente y se lo mando al contador y listo, tarea realizada. ¿Se fijan? De esa forma podemos entonces trabajar también con el comprobante. Las preguntas que están aquí al lado derecho son las mismas de siempre, ¿cierto? El proceso, digamos, el diagrama, la pauta contable, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Ahí les dejé sopladito también otra regla. Listo. Otro reporte. Enviar resumen de proceso. El envío del resumen de proceso. Si quieren, podemos juntar todos estos reportes nuevos, ¿cierto? Los ponemos en un mail, vamos agregando las acciones, ¿cierto? Luego de cada registro y luego en el mail, si es para una misma persona o para un grupo de personas, podemos decir, perfecto, manda todos estos archivos. ¿Se fijan? Esa es la forma de trabajar con el módulo de automatización. Es muy entretenido porque podemos ahorrar mucho tiempo. Bueno, con el resumen de proceso, hay que tener atención en que vamos a indicar si es el proceso actual o el proceso anterior y además cuál es el tipo de renta, es decir, si es de remuneraciones o de honorarios. ¿Se fijan? De esa forma, el archivo, el Excel, ¿cierto?, que generamos al visualizar el resumen del proceso, cuando lo exportamos a Excel, lo podemos incluir también en esta regla de la automatización. Recuerden siempre, y por eso está marcadito ahí donde dice luego filtrar colaboradores, recuerden que siempre hay que filtrar por empresa primero. Cuando lo sacamos en vivo y en directo, siempre vamos primero por la empresa, ¿cierto? Ya, aquí lo mismo. Filtremos por la empresa y luego continuamos. Listo, seguimos avanzando. Otro reporte más. Está el detalle del proceso, resumen del proceso, detalle del proceso. Fíjense bien, la contabilidad Previred, súper regalones. ¿Sí? Generamos este reporte, ¿cierto?, de resumen del detalle del proceso considerando la versión del reporte, si es la antigua o la nueva. Recuerden que la nueva tiene más información y puede ser también por un rango de fecha y la antigua no es por un rango de fecha, siempre es por el mes actual, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si es versión antigua, tenemos el proceso inicial y el proceso final, que efectivamente puede ser hasta 4 meses hacia atrás, ¿ya? ¿Ok? Considerando tanto el inicio como el final. Acá tenemos también otro reporte que podemos generar siempre teniendo atención de generarlo por empresa, ¿ya? Ojo con eso. Listo.